Vamos a comenzar. Bienvenidos al Zoom 9. Este es el espacio del Colegio de Arquitectos del Distrito 9 de la provincia de Buenos Aires, donde lo utilizamos para difundir acciones del colegio, comunicarnos, Se le cuelga. que participe gente. Así que en este encuentro de hoy, el tema es patrimonio accesible. Esto tiene que ver, digamos, con una política del distrito, que uno de los ejes que tiene es luchar por la inclusión. Por eso tenemos políticas respecto al género y los jóvenes dentro de la institución, y hacia afuera el acceso al espacio público, el acceso a la ciudad. Y bueno, obviamente la accesibilidad es una herramienta fundamental para lograr estos objetivos. Así que yo les voy a presentar a quien va a coordinar este encuentro, es la arquitecta Mariana Llanes. Mariana es la primera coordinadora en accesibilidad que tiene el Distrito 9 en toda su historia. Estamos muy, muy orgullosos de que sea así. No hace falta, para los que la conocen, no hace falta decirlo, pero para quien no la conoce, tiene una vasta trayectoria y un currículo muy extenso que me parece que se va a poner colorada si lo leemos. Así que directamente le damos la palabra para que presente a todas las disertantes, que también les agradezco que participen de esta jornada del colegio. Así que Mariana, Vale, todo para vos. gracias. Se me cortó un poquito lo que decía Diego, puede ser, a Paz te veo, ahí está, te tengo de referencia. Bueno, gracias y bienvenidos a todos, yo soy Mariana. Siempre agradezco el espacio del colegio, uno va buscando espacios para contar lo suyo y lo que estuvo estudiando. Ahí veo a uno de los culpables, que es Juan Manuel Escudero, así que espero que no te hagamos quedar. Cualquier cosa, todo esto es culpa tuya. Empezamos, entre otras muchas personas, con Paz Temperley, que ahora la voy a presentar, en su centro de investigación, trabajando con adultos mayores y pensando esto de la vivienda accesible. Esto hablo hace 20 años, así que bueno, cualquier reclamo, por suerte está presente, Juan Manuel, se lo hacen a él. Agradeciendo este espacio del colegio, decía, uno va buscando... Ah, sí, les voy a pedir que se muteen, porque si no es un lío los Zoom. No sé quién está ahí. No sé si vos, Diego, podés mutear. Yo escucho ruido. Sí. Ah, ok, gracias. Quédate tranquila, sí. Dale. Bueno, eso contaba, se hizo un concurso para hacer una coordinación y empezar a trabajar sobre todo con el distrito y con las delegaciones, así que bueno, en eso estamos. Y hoy la propuesta es diferente y la verdad que estoy así como muy emocionada porque es toda una propuesta de chicas, además. Vamos a contarle dos cuestiones, todos tienen que ver con lo mismo, sobre el patrimonio y la accesibilidad, y confluyeron un par de ideas interesantes y me parece que está bueno poder compartirlo. Por un lado, nos va a contar Estefanía Slavin, que es doctora en arquitectura y es arquitecta. Es la primera doctoranda de la Universidad de Mar del Plata, especializada en accesibilidad al patrimonio arquitectónico y derechos humanos. Esto lo estoy leyendo, no me lo iba a acordar, becaria postdoctoral del CONICET, y ella trabajó el tema de patrimonio y accesibilidad. Así que tiene los conceptos nuevos, frescos, ayornados. Ahora la van a conocer a Estefanía, cómo se expresa. Es muy interesante todo lo que nos va a contar, además que nos va a dar ejemplos, nos va a situar en la temática de accesibilidad de una manera conceptual muy interesante. La charla la va a arrancar Estefanía, va a contar eso. Y luego, el año pasado, dentro también de la provincia, hay un concurso que se llama Premio Estímulo, que este año también está vigente, y bueno, nos juntamos en Zoom, también eso es toda una experiencia. Yo quiero ser corta y nunca puedo, pero bueno, lo voy a contar rápido. Nos juntamos cuatro colegas, Paz Temperley, que ahí que es especialista en gerontología, es arquitecta, especialista en gerontología comunitaria e institucional, compañera de facultad, y como decía, trabajamos juntas en el Centro de Investigación Hábitat y Comunidad para la Tercera Edad de Juan Manuel Escudero desde hace 20 años. Después también participó Victoria Herrada, que es arquitecta
y Carmen Maldonado, también arquitecta, y armamos un grupo de 4 y nos pusimos a pensar qué presentar en este concurso, que es un concurso particular, porque estaba totalmente abierto, ¿no? Se podía presentar cualquier tema prácticamente, y trabajamos sobre la ciudad, el patrimonio y la accesibilidad. Así que les vamos a presentar ese proyecto, es un proyecto de ideas sobre una de las viviendas de Duyarric, sobre la costa, y cómo pensamos esa intervención, respetando el patrimonio, incorporando estos conceptos de accesibilidad y sustentabilidad. Y por otro lado, nos va a acompañar algo que vamos a hacer política del colegio, en todas las charlas que tengan que ver con accesibilidad, intérpretes de lengua de señas. Está Agustina Forte y Cintia Giola, no sé si lo dije bien. No sé, Agustina, si querés hacer alguna apreciación particular, por si hay alguna persona sorda en la charla. No te veo. Hola, ¿qué tal? Ahí sí. Ahora sí. Sí, si hay alguna persona sorda, nosotros vamos a cambiar cada 20 minutos. Ahora Cintia está interpretando, que directamente nos fijen a nosotras para seguir la charla. Buenísimo. Y lo último, que no sé, Diego, porque a mí se me cortó un poquito, si vos comentaste que hay un número de WhatsApp para las preguntas. Siempre nos manejamos así porque si no es como que hay que organizarse con el Zoom, ¿no? No sé Sí, si eso ahora lo voy a escribir en el chat. Ok. Lo pongo en el chat y van enviando los mensajes ahí, yo se los traslado a Mariana y Mariana a quien corresponda. Bien, respecto del chat, no sé si hay personas ciegas o con baja visión, vamos a intentar que lo único que haya sea las preguntas y no quizás comentarios, porque las personas ciegas que tienen el lector, la gallega, como decimos nosotros, la gallega les va hablando sobre el hablante, entonces es bastante confuso. Entonces, bueno, solamente que aparezca la pregunta. O siempre hay saluditos o esas cosas, vamos a tratar de evitarlas. Bueno, creo que no me olvido de nada. La charla se llama Patrimonio Accesible, estrategias de diseño para la puesta en valor de edificios protegidos, que es lo que vamos a contar con el grupo. Y bueno, Steffi, te paso la palabra. Bueno, gracias, Marian. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, como dijo Mariana, yo soy becaria postdoctoral del CONICET y vengo trabajando con esta temática hace bastante, y la intención de participar en estas jornadas es compartir algunos de los conceptos fundamentales sobre el tema, pero también ofrecer algunas reflexiones en relación al accionar de los profesionales de la arquitectura en función del marco normativo, del marco formativo, y también hacer una referencia a cómo es esto de intervenir el patrimonio en clave accesible en un sistema económico capitalista, entonces cómo también justificar estas intervenciones. Yo organicé la presentación en 4 partes. Primero vamos a hacer un acercamiento a la accesibilidad, luego al patrimonio arquitectónico. A continuación voy a vincular ambas temáticas y después sí vamos a hacer este acercamiento a lo que es el patrimonio accesible y el capitalismo. Como primer tema, como les decía, la accesibilidad. Bueno, yo les confieso que en lo personal es un tema que descubrí ya llegando al final de la carrera, en una materia optativa, y la verdad que es un tema que cambió completamente mi forma de ver la arquitectura, y también de ver el patrimonio, porque yo con el patrimonio venía trabajando de antes, desde que comencé la carrera de grado, así que esto fue un cambio radical en mi forma de ver, de pensar y de hacer arquitectura. Arrancando con algunas definiciones, es preciso explicar, bueno, qué es la accesibilidad, ¿no? Se entiende como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, productos y servicios, entre otros, para ser comprendidos y utilizados por la mayor cantidad de personas en condiciones de seguridad y comodidad
de la forma más autónoma posible. Presupone la estrategia de diseño universal y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban realizarse. El derecho a la accesibilidad es uno de los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también figura en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, reconocida como un derecho en sí misma. Y para mí acá está una de las claves para entender y dimensionar, ¿no?, la importancia que tiene la accesibilidad. No solo es un derecho en sí misma, sino que es un requisito para el ejercicio de todos los demás derechos de las personas con discapacidad. Y además es un beneficio para todas las personas. Yo acá en pantalla estoy marcando lo que se definen como dimensiones complementarias de la accesibilidad o ámbitos complementarios que, más allá de que por ahí en arquitectura siempre tendemos a pensar primero en lo físico, es importante y fundamental que las tres dimensiones se tomen de la misma manera y con la misma jerarquía, independientemente de que lo físico por ahí sea lo que mayores conflictos nos va a traer cuando pasemos hacia el tema del patrimonio. Pensando entonces, ¿para quién es esta accesibilidad, ¿no? ¿Para quién estamos pensando esta condición? Me gustaría hacer una referencia a lo que es el concepto de discapacidad, ¿no? Porque en general es a lo que se lo tiende a asociar en general. Para decirlo de una manera, el concepto de discapacidad es un concepto histórico, entonces ha cambiado a través del tiempo la forma de comprenderlo. Pasamos de un modelo de presidencia a un modelo médico-asistencial al actual modelo social. Y en este modelo, la discapacidad se compone por los factores sociales que restringen, limitan o impiden a las personas con discapacidad o con diversidad funcional, mejor dicho, vivir una vida en sociedad. Entonces se desplaza el problema de la persona al entorno construido, en el caso de la arquitectura, que se encuentra diseñado para un ser humano tipo que no representa a la mayoría, sino que resulta del cálculo de la media de muchas personas no estándar. Entonces es la media es una persona de edad media, de altura media, de peso medio o de capacidad intelectual media, entonces no es una persona real. Como se demuestra en uno de los gráficos que intento ahí como sintetizar este concepto, es ese encuentro de una persona con diversidad funcional con dos condiciones de entorno distintas, con un entorno inaccesible en el que se genera una situación discapacitante, de exclusión o aislamiento, o esa misma persona cuando se encuentra con un entorno accesible en la que puede tener un desenvolvimiento más autónomo, puede tener una participación activa en la vida en comunidad, y se genera una situación de inclusión. Entonces ese entorno pasa a ser más democrático y más seguro. Como ya hice referencia, la accesibilidad es un derecho humano, está reconocido en tratados internacionales y no solo es indispensable para las personas con discapacidad, los adultos mayores, sino que pasa a ser un beneficio para todas las personas. Y en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, todas las personas necesitamos la accesibilidad. En el otro grafiquito que trato ahí, que muestro, es como este rango de necesidad o de dependencia que tenemos con la accesibilidad, cuándo es imprescindible o cuándo es beneficioso, y cómo es nuestro vínculo con esta situación. Para mostrar algunos ejemplos, comenzando con esta cita de Hannah Arendt, que dice esto, ¿no? Que el modelo esencial de medición no es la utilidad y el uso, sino la felicidad, ¿no? El grado de placer o de dolor experimentado en la producción o el consumo de las cosas. Se muestran situaciones, en este caso todas de vínculo de personas con escaleras, ¿no? El encuentro entre la persona y el entorno. Cuando un niño, una mujer mayor con un andador, una pareja intentando subir un cochecito de bebé, o un chico más arriba con una bicicleta, y después una persona en silla de ruedas intentando, siendo ayudada por dos personas para poder subir o bajar una escalera, probablemente hacia un subte, un metro, y ese cartel de bienvenidos que marco ahí, que me parece un poco como de mal gusto, ¿no? Si lo pensamos, la realidad, ¿quiénes son bienvenidos? Algunos, los que pueden usar la escalera, si no, realmente no somos todos y todas bienvenidos. Y a otros ejemplos, como por ahí la ubicación de maceteros o de cestos de residuos en la vía pública pueden generar otras situaciones discapacitantes, impidiendo el paso de una chica, en este caso en silla de ruedas, o la falta de señalización podotáctil puede generarle un accidente a una persona ciega. En el caso ahí donde se ve el señor
por debajo de la escalera, o el exceso de cartelería que genera una inaccesibilidad comunicacional, ¿no? Porque el mensaje pasa a ser confuso y no se llega a comunicar el mensaje que se quiere comunicar. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto? La idea es que no es construir o adaptar los espacios para personas con discapacidad, sino concebir el diseño con una libertad de acceso y uso no estigmatizada para la mayor variedad de realidades posibles y que esto resulte una situación natural. En relación al patrimonio arquitectónico, que es el testimonio de la vida de un pueblo, y resulta una herramienta fundamental para conocerlo, y conocerlo de la historia, los cambios y la evolución de una sociedad, y así también poder defenderla. En pantalla se muestran distintos bienes patrimoniales, tratando de expresar la variedad de escalas, de usos, de estilos diversos que engloba el patrimonio arquitectónico. Al igual que la noción de accesibilidad, tiene un carácter histórico y ha cambiado a través del tiempo en función de las discusiones en los distintos campos del saber. De una visión inicialmente centrada en un concepto de patrimonio europeísta en favor de la élite y lo monumental, actualmente prevalece una concepción del patrimonio como plural, diverso y como un instrumento de cohesión social, y se encuentra vinculado al desarrollo sostenible. El cambio en la forma de entender el patrimonio repercute también sobre cómo conservarlo e intervenirlo. Y hacerlo desde el enfoque de derechos nos obliga a tener en cuenta los derechos de las personas y las comunidades en relación a esa manifestación. Y en este sentido podemos diseñar prácticas culturales y patrimoniales más inclusivas y compatibles en todo momento con los derechos humanos y de acuerdo a los parámetros, pautas y criterios actuales. Parafraseando a Aristóteles, el ser humano es un ser político, y todas las corrientes teóricas sobre la conservación del patrimonio, más allá de los aspectos técnicos, reflejan los cambios en los distintos campos del saber, incluyendo la ampliación de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y la aplicación de las teorías refleja la mirada y la posición ideológica de quién o quiénes lo hacen. Entonces, el patrimonio forma parte de nuestra cultura, y para preservar su habitabilidad, su multifuncionalidad y su diversidad social, hay que tener en cuenta a las personas en relación a ese patrimonio. Un gran cambio en la discusión mundial acerca del patrimonio colectivo fue centrarse en la formación de identidad nacional, fue pasar de centrarse en la identidad nacional, para considerar de interés para la humanidad las particularidades espaciotemporales de cada sociedad. Hablando específicamente sobre el patrimonio arquitectónico urbano, necesitamos comprender su diversidad, y en ese pequeño cuadro trato de hacer referencia a toda esa diversidad del patrimonio, a la diversidad de usos, diversidad temporal, diversidad social con la que se siente identificada con ese patrimonio, diversidad cultural, esa sociedad, diversidad de géneros y diversidad funcional, diversidad de estilos y diversidad de escalas en el patrimonio arquitectónico. Y después, ante la pregunta de por qué es importante el patrimonio, el encuadre en el marco del derecho a la cultura es el que creo que está más ampliamente difundido y aceptado. Pero además es preciso también incluir la preservación del patrimonio en el marco del derecho a la ciudad. Es un derecho humano emergente que a mí me gusta comprenderlo como la consecución del buen vivir para todos y todas. La arquitectura y el patrimonio arquitectónico en particular son hechos urbanos, son parte de la ciudad y la sociedad y son inseparables de ellos para su comprensión. Como dice Aldo Rossi, la arquitectura es congénita a la formación de la civilización y un hecho permanente, universal y necesario. Los edificios protegidos son planteados por Rossi como elementos primarios o puntos fijos de la dinámica urbana que son expresión de la colectividad y constituyen signos urbanos que con el tiempo adquieren un sentido diferente al original. En relación al derecho al ambiente, que también señaló ahí, es un derecho fundamental y se encuentra ligado al concepto de desarrollo sostenible, entendido no como un destino, sino como un proceso dinámico de adaptación, aprendizaje y acción que supone reconocer y comprender la interrelación entre la economía, la sociedad y el medio natural y actuar al respecto. En nuestra Constitución es reconocido el derecho al ambiente en el artículo 41,
y incluyen específicamente el derecho al patrimonio cultural. Ahora, al unir ambas temáticas, el patrimonio arquitectónico y la accesibilidad, es donde empiezan a aparecer los conflictos, las barreras. Entonces empiezan a vulnerar los derechos de muchas personas a acceder, usar y disfrutar los edificios y sus entornos, lo que nos lleva a reflexionar si efectivamente el patrimonio arquitectónico es de todos y todas, y si no es así, ¿por qué razón? Y cómo podemos modificar esta situación. Lo primero que aparece cuando unimos las temáticas, la accesibilidad y la conservación, empezamos a ver una disociación entre las teorías y normativas sobre intervención en el patrimonio y los principios y las normativas sobre accesibilidad universal. Es como si fuesen dos proyectos en paralelo, lo que termina dando en muchos casos patrimonio arquitectónico para algunos, o si no, patrimonio arquitectónico con mejores condiciones de accesibilidad, pero con pérdida de valores por la incorporación forzosa de elementos para la accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? O creo que tendría que pasar. Bueno, unir ambos campos, ¿no? Buscar que se articulen las teorías y normativas de la conservación con los principios y normativas sobre accesibilidad para que sea un proyecto común. Y esto en el marco del enfoque de derechos y de desarrollo sostenible, para así convertir al patrimonio arquitectónico accesible en un medio de inclusión y no de exclusión. Entonces, ¿qué es el enfoque de derechos? Bueno, este enfoque lo que busca es posicionar a las personas como sujetos de derecho que pueden obligar al Estado y que tienen derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas para proteger el patrimonio y convertirlo en esto, ¿no? Un medio de inclusión y no exclusión. Teniendo presente que todo lo que se haga en ese marco tiene que tener como fin favorecer y lograr el bienestar de los seres humanos desde el punto de vista físico y emocional, y ser flexible, adaptable al cambio y capaz de transformarse. El reto está en integrar la accesibilidad y la conservación en el contexto del edificio, el valor histórico y el servicio que va a proporcionar. ¿Y por qué es tan importante incluir este marco? Bueno, acá enuncio como tres alternativas. Por un lado, para evitar establecer parámetros que perpetúan paradigmas discriminatorios. Por otro, para no establecer un cupo o hacer una lista para tachar ítems aislados. Y de esta forma, para pensar, proyectar y ejecutar acciones sobre el patrimonio con una real conciencia e interés por los efectos de nuestras decisiones sobre la vida y sobre los derechos de las personas. Este ejemplo de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires me parece que ayuda a ilustrar esta necesidad de contar con un enfoque de derechos transversal al abordaje de la accesibilidad y muestra cómo el diseño de un programa de necesidades en función de requisitos normativos, pero aislado de esta mirada, puede conducir a situaciones negativas, como es este caso, la incorporación de una rampa para acceder a la catedral, pero que está dañando la escalinata de acceso, o sea que no tiene una condición reversible. Por otro lado, que ocupa tanto espacio en la vereda, que después se genera un paso muy estrecho sobre la vereda, y tampoco están cubiertas las raíces del árbol, entonces se puede circular con comodidad por la rampa, pero no así por la vereda, habría que bajar en la calle, y ni hablar de lo que es la situación de deterioro de la rampa en relación a su mantenimiento. En relación a lo que es la mirada de desarrollo, ¿por qué es importante? Esto implica considerar que la puesta en valor del patrimonio en clave accesible puede favorecer tanto la sustentabilidad del bien como la de su entorno, y tiene impacto sobre las tres dimensiones del desarrollo, ¿no? Se permite dotar a los edificios de las condiciones necesarias para albergar nuevas funciones en línea con las demandas actuales y así convertirse en sede de actividades administrativas, educativas, religiosas, políticas o de salud que tanta falta hacen. Como dice ahí, una intervención será sostenible si es ambientalmente sana, económicamente viable y socialmente justa. Y la puesta en valor en clave accesible impacta sobre las tres dimensiones, ahí menciono algunos ejemplos, ¿no? En lo ambiental implica menor consumo energético y de recursos naturales, desde lo social
la inclusión, la reducción de desigualdades, el empleo de mano de obra local, el sostenimiento de oficios tradicionales, y en lo económico, un aumento de la población económicamente activa, se incentiva el turismo cultural y la revitalización del tejido. Yayo Herrero explica cómo en un planeta con límites ya parcialmente sobrepasados, el decrecimiento de la esfera material de la economía global no es una opción, sino que es un dato, y necesitamos como humanidad acostumbrarnos a extraer menos de la tierra y generar menos residuos. Además, me parece interesante traer a colación una resignificación que hacen sobre el concepto de sostenibilidad, Bosch, Carrasco y Grau, que lo entienden como un proceso que no solo hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe, sino a que dicho proceso permita desarrollar condiciones de vida aceptables para toda la población. Entonces, es un concepto que liga la sostenibilidad con la equidad. Supone una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza y entre las personas. En relación a por qué surgen estos problemas que mencionaban las diapositivas atrás, al generarse esta disociación entre la conservación y la accesibilidad, encuentro 4 cuestiones principales. Por un lado, los rasgos característicos de cada bien, que son acordes a paradigmas de su tiempo y pueden ser barreras en sí mismas lo que se está protegiendo, ¿no? Pueden ser que los propios valores de los bienes sean los que generen las situaciones de inaccesibilidad. Por otro lado, las condiciones políticas y económicas. Desde lo económico, la limitación económica aparece en cualquier proyecto de arquitectura, y cuando estamos hablando de incorporar accesibilidad al patrimonio, esa falta de recursos económicos suele ser notoria porque no podemos importar ejemplos foráneos que tal vez hayan tenido una buena resolución. Entonces, lo importante, creo acá, es no resignar el objetivo, sino lo que implica es que necesitamos mayor creatividad de los y las especialistas para buscar una solución o recurrir a soluciones provisorias, siempre reversibles, hasta poder alcanzar la mejor resolución. En este sentido es que destaco la importancia de que existan políticas públicas impulsadas desde el Estado, participativas, que estén relacionadas con la inversión en investigación, ciencia y tecnología, para poder avanzar con soluciones propias, accesibles y relacionadas y acordes a nuestra realidad, ¿no? A nuestras tradiciones y a las necesidades y demandas de la sociedad. Por otro lado, se detectan 2 causales con las que ahí pongo la lupa y avanzo en las próximas diapositivas, que son el marco normativo y el marco formativo. En cuanto al marco normativo, bueno, con la imposibilidad de aplicar reglas generales de la accesibilidad en el patrimonio, cuando aparecen vacíos legales o el corpus normativo es deficitario, empiezan a aparecer contradicciones, y estos vacíos los tienen que llenar o subsanar los y las profesionales. Entonces, para estudiar esta situación, cuando realicé mi investigación doctoral, analicé aquellos tratados internacionales de derechos humanos que la Constitución argentina reconoce a través del artículo 75, inciso 22, y les otorga jerarquía constitucional. Estos son tratados que impulsan la legislación interna. Y también hice una revisión de algunas cartas culturales que entiendo son más relevantes en el abordaje del derecho al acceso al patrimonio cultural sin discriminación, que también inspiran otras normas y políticas públicas a nivel nacional. A la vez, pude estudiar los marcos normativos de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y España en la materia, que hace tiempo trabajan la temática y tienen avances significativos, la verdad, tanto en reglamentación como en la aplicación práctica, lo que no significa para nada que tengan los conflictos resueltos o que hayan desarrollado recetas infalibles, pero bueno, tampoco creo que existan esas recetas. Lo que quiero destacar de todo esto es que en ningún momento en esta normativa más avanzada se plantean respuestas de manual, sino que aparecen parámetros más flexibles, se apela a la reversibilidad de las acciones, a la creatividad, a la sensibilidad de profesionales que tengan una formación actualizada y tengan un enfoque de derechos. La siempre necesaria aprobación también de las correspondientes dependencias oficiales en materia de patrimonio.
Una de las reglamentaciones más recientes que a mí me llamó la atención es la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del 2019, que incorpora el enfoque de derechos, la perspectiva de desarrollo sostenible y el concepto de accesibilidad universal de manera transversal desde el inicio de la normativa y se corresponde a la vez con políticas públicas bajo el mismo eje rector. Otra cuestión de las políticas públicas es que deben tener un correlato con las normas, promover la actualización de las normas y también contar con una asignación presupuestaria para poder hacerlas efectivas, obviamente. En lo que es nuestra ciudad, en Mar del Plata, la reglamentación trata de forma aislada la accesibilidad y el patrimonio. Entonces, en general resulta complejo cumplir con ambas, y ahí lo que presento es una muy simple matriz FODA para explicar esto. Bueno, como fortaleza encontramos que existen normativas que resguardan estos derechos, pero la debilidad que tienen esta normativa es que en muchos casos aparecen vacíos porque no se reconocen la una y la otra, y también aparecen algunas situaciones contradictorias. Por otro lado, como una oportunidad, es que existen referentes foráneos que vienen trabajando sobre la temática y que han tenido resultados exitosos, y que existe hoy en día una política pública como es el Plan Municipal de Accesibilidad, que podríamos utilizar como disparador para generar acciones positivas sobre los bienes culturales con mejores condiciones de accesibilidad. Y en cuanto a la amenaza, la siempre escasez de recursos económicos y humanos en las áreas responsables de la aplicación de estas políticas, o la formación de grado que es actualizada, sobre la que ahora voy a profundizar, y también la falta de concientización en gran parte de la sociedad sobre la importancia del patrimonio y de la accesibilidad. En cuanto a la formación profesional, se detecta que esta sigue un patrón androcéntrico de lógica patriarcal y capacitista, que está orientado a un individuo universal adulto, neutro tomado como masculino, en estado óptimo de salud y de medidas estándar, que se traduce en el hacer arquitectura y producir ciudad. Y esto tiene un impacto negativo sobre la vida de muchas personas que tienden a ser invisibilizadas. El dibujo central expone un poco esta situación en la que se ve un grupo de personas muy diversas intentando encajar sobre un esquema del hombre de Vitruvio como referente inalcanzable, y bueno, y cómo fracasan en este encajar en un modelo universal. Una frase que me gusta mucho de Saida Mushi es esta que pongo acá hacia un costado, que apunta a la importancia de esto, de atender a las múltiples diferencias en el momento de diseñar políticas, ciudades, arquitecturas u objetos, que nos permite una mayor igualdad, porque la presunción de una persona media equidistante solo refuerza las diferencias negativamente, o sea que potencia esas desigualdades. Y los resultados de esa media solo van a ser útiles para quienes estén estadísticamente por encima. El concepto de accesibilidad universal en la carrera de grado tiene un encuadre optativo, entonces la formación general no se ve atravesada por un enfoque de derechos y deja a los y las futuros profesionales sin suficiente preparación ni herramientas para resolver estos vacíos legales que aparecen, y las complejidades también propias de los bienes patrimoniales. Sin una formación con enfoque de derechos es difícil de resolverlas y asegurar la cadena de accesibilidad sin poner en riesgo los valores del patrimonio. Ante este panorama, yo planteo que tenemos una necesidad de revisar los contenidos de la currícula de grado y tratar de incorporar el enfoque de derechos de manera transversal para poder formar profesionales que puedan respetar, proteger y promover los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones al momento de ejercer la profesión. Por otro lado, otra mirada que creo que es fundamental en este camino hacia una formación con enfoque de derechos es la perspectiva de género. El género se entiende como una construcción social de la diferencia sexual y tiene una elaboración histórica. Puntualmente, sobre lo proyectual, se apunta a pensar en un diseño inclusivo, flexible, que no persigue la forma neutral o tipificada,
y permite reflexionar sobre violencia simbólica, construcción de estereotipos y reproducción de discursos hegemónicos. Leslie Kern, en el libro Ciudad Feminista, explica cómo, una vez construidas, las ciudades siguen moldeando las relaciones sociales de poder, la desigualdad, y dan forma al rango de posibilidades al que acceden las personas o los grupos de personas. Las formas de los edificios, de las calles, de las plazas, ayudan a que algunas cosas parezcan normales y buenas, y otras cosas fuera de lugar o equivocadas. La incorporación de la interseccionalidad en las teorías feministas a partir de la década del 70 ha permitido estudiar y comprender las relaciones entre distintos sistemas de privilegio y opresión, como son el sexismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y el capacitismo. Y desde la arquitectura podemos ver cómo es el entorno construido el que muchas veces estructura estos sistemas de opresión y privilegio. En la caricatura que les comparto, es una de Soy Mora, se llama, medio que se ilustra esto, ¿no? Como el hombre está corriendo esa carrera en un mundo diseñado a su medida, y cómo se empiezan a sumar estas capas de el ser mujer, tener una discapacidad, la cuestión de clase o la cuestión de raza. Entonces, esta idea de tomar la interseccionalidad como una herramienta me parece que es muy importante para poder explicar un fenómeno social en el que todas las personas tenemos una confluencia de distintos factores de opresión. Por otro lado, creo que los espacios de formación también podrían fomentar el abordaje del proyecto accesible con el patrimonio como una herramienta para la puesta en valor. ¿Y por qué pongo accesible entre paréntesis? Porque creo que es algo que en algún momento tendría que dejar de tener que aclararse, ¿sí? El proyecto debe ser accesible. Parafraseando a Lefebvre, ¿no? ¿El proyecto será accesible o no será? En algún tiempo espero que no sea necesario aclararlo. Y lo que expongo acá como 3 ejemplos de distintas formas de trabajar el proyecto en relación con el patrimonio, en función de unos modelos de proyecto propuestos por Roberto Fernández. Bueno, en la primera imagen, el proyecto en el patrimonio como una instalación donde se separa realmente de la obra de arquitectura y tiene gran notoriedad, donde el riesgo está tal vez en que vaya a competir con la obra patrimonial. En el segundo caso, cuando el proyecto como el patrimonio, el proyecto empieza a representar y a mimetizarse con la obra patrimonial, y ahí el riesgo está en que se pueda convertir en un falso histórico, ¿no? Que una persona distraída pueda confundir y no saber si eso que está ahí estuvo siempre o es un agregado. Y finalmente, en cuanto al proyecto con el patrimonio, me parece interesante la mirada en los términos del ecoproyecto para pensar el patrimonio en términos ambientales, es decir, entendiendo la relación con un ambiente finito y abierto, integrado por el patrimonio cultural y natural que estructura las ciudades. Y el énfasis se pone en el diálogo entre lo nuevo y lo viejo, en términos de aporte y respeto mutuo para su propia sustentabilidad y la del entorno. Se apunta a intervenciones que se diferencien de lo existente, pero que también pasen desapercibidas, y que el objeto, la prioridad, esté en la resolución de cuestiones funcionales. Ahora sí, pasando ya a la última parte de mi intervención, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el patrimonio accesible y el capitalismo. La caricatura que muestro en pantalla me parece que es bastante elocuente para plantear una problemática que calculo que a muchos de ustedes les debe resultar familiar, donde se ve a un animal subido a una máquina con la que va avanzando y demoliendo el tejido existente y colocando en su lugar modernas torres exentas. Estas operaciones suelen estar justificadas por la falacia de una modernidad superadora que viene a mejorar las condiciones de vida de la población, pero la realidad es que implican expulsar a los y las habitantes originales de esos lugares, contaminar el medio ambiente, destruir el patrimonio, para construir en su lugar edificios y barrios más rentables dentro de la concepción neoliberal
y de ese modo vender la ciudad, vulnerando el derecho al acceso al patrimonio cultural, entre muchos otros. Ahora bien, ¿es realmente no rentable la puesta en valor del patrimonio en clave accesible? Bueno, hay un libro de Clemente Navarros que habla sobre la dimensión cultural de la ciudad, en la que me parece interesante cómo analiza la ciudad como un espacio de consumo cultural, en el que se crean, actualizan y cambian estilos de vida. Este consumo es una actividad social y territorialmente estructurada, lo que quiere decir que tiene lugar en espacios físicos. Y desde esta óptica, las ciudades son escenas culturales, son conjuntos concretos de equipamientos y servicios que ofrecen oportunidades para cierto tipo de consumo cultural. La existencia de una escena cultural dota de carácter a una zona de la ciudad o incluso a una ciudad en su conjunto, como son los ejemplos que marco en pantalla, y empiezan a ser reconocidos como tales por sus habitantes y sus visitantes. Estos son el caso de Nueva York, Madrid, Medellín, París, incluso Mar del Plata o Buenos Aires. En este ámbito, Javelson explica cómo la conservación abre una posibilidad valiosa de injerencia al rescatar los cascos antiguos y volverlos a poner en uso para el pueblo que los venía conservando, que los creó y los conservó como pudo. Entonces es una forma de introducir con la puesta en valor del patrimonio la racionalidad, la escala humana y el arte en vez de la especulación desenfrenada. Por otro lado, el patrimonio con fusiones netamente culturales impacta sobre otros equipamientos y sectores del turismo que colaboran con la producción, difusión, mantenimiento y hacen de apoyo a las funciones culturales. La accesibilidad integral en estos espacios también aumenta el número de visitantes y es fuente de empleo, de ocupaciones culturales o de otras relativas a otros aspectos técnicos y comerciales. Entonces, la pregunta que les planteo es cómo podemos justificar en el modelo capitalista neoliberal la inversión necesaria para poner en valor el patrimonio urbano en clave accesible. Y yo planteo como dos pasos. En primer lugar, entender la lógica y las reglas del mercado. Y eso incluye que aceptemos que la producción capitalista es siempre especulativa, porque depende de su posterior realización. Implica un crecimiento constante en el que parte de la plusvalía obtenida es invertida como capital en el proceso de producción. Amaya Pérez Orozco, en el libro Economía Feminista, explica cómo el modelo capitalista actual es heteropatriarcal, medioambientalmente destructor, colonialista y racista, y la apuesta futura sería tal vez poner colectivamente las condiciones de posibilidad de un buen vivir que sea universal y diverso. La realidad es que el capital, en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal, resuelve las crisis de sobreacumulación a la que es proclive y crea necesariamente un paisaje físico a su propia imagen y semejanza en un momento que luego lo destruye. Y esto es lo que se entiende como destrucción creativa, con todas las consecuencias sociales y ambientalmente negativas, y se inscribe dentro de la evolución del paisaje físico y social. Algunos ejemplos de lo que sería la destrucción creativa los presento en pantalla, que aclaro no son en ningún sentido un juicio de valor sobre las obras posteriores. No quiere decir que la destrucción creativa implique que lo que se hace después vaya a ser mala arquitectura, sino que es una ejemplificación de una práctica que es necesaria para la reproducción del capitalismo, que implica construir algo que representa a la sociedad en ese momento, o que se cree que la representa, para luego destruirlo y construir algo nuevo. Esa necesidad de que siempre haya una demanda y un consumo. Y en segundo lugar, la idea es plantear el análisis de la rentabilidad de la puesta en valor en estos términos, pero buscando el equilibrio, siempre en busca de la reactivación y no de la destrucción. Entonces, hay que tratar de que, bueno, que la puesta en valor del patrimonio sea rentable en términos económicos, sociales y ambientales. Entonces, tenemos que analizar los costos y los beneficios derivados de la rehabilitación, la puesta en valor y también del uso después de ese bien. Entonces, a mí me parece interesante que podamos salir de una mirada reduccionista que limita el concepto de valor asociado al precio para incorporar en la ecuación otras cuestiones que tal vez no son monetarias.
Una alternativa, en función de un texto de Beatriz Amarilla, plantea que se podrían clasificar los costos en 3 categorías. Por un lado, los costos directos, que son los que están estrechamente asociados con el establecimiento y la operación del bien, o sea, la compra de la propiedad, la puesta en valor y adaptación para el nuevo uso, los costos de administración, la operación y el mantenimiento de ese edificio. Por otro lado, los costos indirectos, que están referidos al impacto adverso que pueda llegar a tener potencialmente sobre el bien ese nuevo funcionamiento. Hay muchas veces que se busca poner en funcionamiento un bien, pero puede llegar a ser tan intensivo el uso que tenga un impacto negativo, ¿no? Es una externalidad negativa dentro de esto. Por otro lado, los costos de oportunidad. Obviamente hay que analizar la pérdida de los potenciales beneficios que se podrían haber tenido si se hubiese explotado ese bien, tal vez de una manera que no estuviera permitida dentro de los lineamientos de la conservación. Y en cuanto a los beneficios, Beatriz Amarilla también explica que en un sistema de mercado, los beneficios económicos de cada transacción entre productores y consumidores asumen una forma simple en la que, bueno, esto excede el costo de ambas partes. Entonces es fácil de mensurar porque existen flujos de dinero, de bienes o de servicios cuando esto está en funcionamiento. Pero por otro lado existen beneficios sociales y ambientales que son más difíciles de medir, pero constituyen la justificación primaria de la existencia de los bienes protegidos. Y a la vez, Beatriz Amarilla habla de beneficios no consuntivos, que incluyen valores que la comunidad deriva de la existencia del patrimonio, pero que no están vinculados en su uso directamente. Por ejemplo, todas las actividades y servicios que se desarrollan en torno a los bienes. Y es clave esto que plantea François Benamou, saber valorar el patrimonio sin sobrevaluar el impacto económico, como un desafío, ¿no? Para quienes defendemos el patrimonio, queremos justificar el gasto público y privado que se necesita, pero saber valorarlo no quiere decir reducirlo a estrategias patrimoniales, o sea, reducir las estrategias patrimoniales simplemente a la dimensión económica, sino que es mucho más amplio. Bueno, y ya para finalizar mi intervención, me gustaría enfatizar la importancia que tiene la arquitectura en las ciudades y el impacto que tienen nuestras decisiones sobre la vida de las personas y del medio ambiente, y que más allá de lo que puedan ser nuestros gustos o nuestras elecciones personales, considero positivo siempre recordar que estas nunca deben estar por encima de lo que es mejor para la mayoría. Y como alguna vez se dijo, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Así que les invito a hacerlo desde nuestro lugar, pensando, proyectando y materializando espacios más inclusivos y democráticos para todos. Y para cerrar, en palabras de Quino, ¿no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Qué bueno, Steffi. Bueno, mil gracias. Che, me tiraste como 20 libros. ¿Cómo hago? Ponerme a leer como una loca. Bueno, buenísimo. Nada, súper interesante la tesis. Te agradezco un montón que hayas participado, sobre todo por todo este bagaje conceptual y actualizado, por la perspectiva de género en la mirada de la arquitectura, que es algo que recién ahora, ¿no? Nosotros también estamos aprendiendo e incorporándolo, y esto que vos hablás en clave accesible, incorporado al patrimonio, ¿no? Así que bueno, la verdad, después mis compañeras seguramente que harán algún comentario, pero súper interesante. Ahora digo, bueno, nosotros tenemos que seguir. Bueno. Muy interesante lo que tienen para compartir ustedes, así que con ganas de escucharlas. Bueno, es que dijiste todo, no sé cómo seguimos. Ahora seguimos. No sé si Vicky querés compartir la placa. Bueno, todo lo que dijo Steffi es el argumento, nos da todo el argumento de esta idea que tuvimos de poder hacer un concurso de ideas. Yo no sé si están compartiendo, no sé si Vicky va a compartir. Pero no veo la pantallita, me quedo sin letra. Ahí está. Sí, pasa la otra.
Pasa nomás, ahí está. Bueno, no, la anterior. Ahí está. Vamos a contarles el proyecto. La idea es organizarnos, como siempre, somos organizadas. Los antecedentes y la ciudad, voy a contar un poquitito yo. La propuesta urbana, la va a contar Victoria Herrada. La intervención edilicia, que tiene que ver con el proyecto, la va a contar Carmen Maldonado. Las unidades, las estrategias accesibles las va a contar Paz Temperley. Y después voy a ver si hacemos un cierre con esta propuesta del modelo de vivienda, ¿no? Bueno, les cuento un poquito la idea. Cambiamos así radicalmente la historia. Miren qué lindo Mar del Plata, hermoso, ¿no? Principio del siglo XX, pintoresquismo, como decimos siempre, el pintoresquismo, hay muchos pintoresquismos, pero es una palabra que engloba un montón de estilos. Allá se ve el Torreón, no se me ve el cursor, pero nuestro proyecto, nuestra idea está aquí a la derecha, que es no, seguí hasta, ahí está, me va a volver loca Vicky. Ahí está, qué gran, dibujan y todo, con la vivienda de Duyarric, que en un momento fue el Museo Vilas, así que seguramente ustedes la van a reconocer. Ahí la vamos a mostrar porque después tuvo varias transformaciones. Pensando en cómo participar de este concurso, pensando en la ciudad, pensando en la accesibilidad, se nos habían ocurrido varias cosas, pero un día Carmen trajo como problema las viviendas patrimoniales. Bueno, menudo problema, porque Mar del Plata, como ustedes sabrán, si querés sí pasa a la otra, era como para mostrar un poquito cómo era la Mar del Plata. A ver, y pasa a la otra, perdóname, te voy a volver loca yo. Ahí está. Después de última volvemos. Y como ustedes sabrán, los que viven en Mar del Plata, ahí vi que había gente de Necochea también, esto estaba invitado para todo el distrito, así que bueno, si hay gente de otros lados mejor, pero seguramente Mar del Plata lo conocen. Tiene diferentes intervenciones respecto del patrimonio, más felices y menos felices, ¿no? O se han demolido directamente viviendas patrimoniales, o sea, bueno, ahí Estefanía, por eso nos sirvió de marco, explicó cuál es la importancia del patrimonio, para que no lo tengamos que definir nosotros nuevamente, pero se han demolido directamente. Después hay un cuerpo de normativas, de ordenanzas y decretos que intentaron mejorar esa situación, a veces con más éxito y a veces con menos éxito, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias que se utilizan en esta cuestión especulativa y de inversores de seguir desarrollando, esa palabra se puede también discutir bastante, que es el desarrollo, sobre todo sobre la costa, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces los lotes grandes que tienen una vivienda patrimonial, se preserva la vivienda y se construye en el terreno. Bueno, es discutible eso, no nos vamos a meter ahora con eso. Pero hay lotes, ¿no? Como esta vivienda, la vivienda que hizo Duyarric, que son lotes relativamente pequeños, que no tienen espacio libre, más allá de un patio interno en este caso, ¿no? El lote ocupa toda la esquina, estamos en Olavarría y Bolívar, ¿no? En la costa, y hay muchas de estas situaciones. Entonces, frente a estas viviendas que están protegidas por la ordenanza, escucho ruido, no sé si soy yo capaz, frente a estas situaciones de lote que están protegidas por la ordenanza, las alternativas son bastante particulares, porque es, por ejemplo, construir en el patio. Carmen se ríe, te estoy viendo a vos, así que no me... Construir en el patio, que queda en el patio central, construir en el patio una torre, preservando, entre comillas, el bien, ¿no es cierto? Con lo cual existe una deformación, por decirlo así, bastante importante,
o tirarlo. Tirarlo en este caso no se puede o está protegido por legislación municipal. Entonces, ¿qué ocurre? Se deterioran porque son viviendas que vinieron en cuestiones comerciales o en boliche, en bar. La sustentabilidad de estos bienes es bastante compleja. Bueno, nos metimos con todos estos problemas y hicimos una propuesta de intervención que iban a contar mis compañeras, que creemos es bastante interesante. Mira, no la estaría vendiendo ahí, pero es muy interesante porque genera, ¿no? Una refuncionalización de la vivienda. Rescata, por otro lado, todos los bienes patrimoniales. Si ustedes se acuerdan de esta vivienda, voy a tratar de ser lo más descriptiva posible. A la derecha está la vivienda hoy, ¿no? En un estado de deterioro bastante importante, y se puede ver en algún momento, bueno, creo que tenemos otra imagen por ahí, en algún momento se ve que todo el frente se construyó, porque la ventaja que tiene para nuestro proyecto esta vivienda es que tiene un retiro de frente bastante importante. Bueno, se construyó todo el frente, se le puso algo así sin pensar, digamos, ¿no? Vino algo ahí, se le puso un café con una marquesina, todo, que en síntesis revienta la casa, ¿no? Bueno. Entonces la propuesta nuestra, como les estaba comentando, tenía que ver con rescatar, en principio, la vivienda. O sea, eliminar todos estos excedentes, pensarla en clave accesible, ¿no? Pensarla en clave accesible, mis colegas van a contar el proyecto, tiene que ver con todo ese acceso, ¿no? Cómo vamos a ir ingresando a la vivienda, ¿no? ¿Cómo van a ser las unidades? Planteamos 5 unidades, tiene la vivienda, la pensamos a los tiempos de hoy, con las comodidades que plantean los inversores y los requerimientos de este tipo de vivienda frente al mar, que tiene su estacionamiento, tiene los amenities, ahora lo van a ver. Entonces, bueno, por un lado se rescata la vivienda, por otro lado la clave accesible, de poder hacer todas las viviendas accesibles, eso lo va a contar María de la Paz, ¿no? No pensamos en un cupo, ese concepto de cupo que es como hasta discriminatorio pensar en un cupo, sino que todas son accesibles. Pensamos en una multiplicidad de usuarios, todos los que más pudimos, ¿no es cierto? No solamente la accesibilidad, es un término mucho más amplio que pensar solamente en el colectivo de personas con discapacidad, que es el colectivo que más lo va a necesitar, si no, no entra, no sube ni nada. Pero la accesibilidad como concepto es mucho más amplio, porque nos incluye a todos y todas. Me va a mirar raro Steffi. Pensamos en la vejez, ¿no es cierto? Pensamos también en algún momento, no solo en las cuestiones motrices, sino en la accesibilidad, pensando también en las discapacidades visuales, en lo cognitivo, bueno, un montón de planteos. Y por otro lado, la idea de esta imagen, lo que tiene que ver es la ciudad, ¿cierto? La accesibilidad no es solo el edificio, nunca. Yo puedo tener un edificio que sea accesible, pero si yo no tengo el resto, el entorno, la aproximación al edificio accesible, no me sirve, ¿no? Entonces, en Tren de Recuperar también pensamos esta accesibilidad con la ciudad, con el espacio público, sobre todo porque esta casa, adelante, tiene una plaza. Eso lo va a contar Vicky. Está todo separado, lo van a contar todo. Entonces, esa plaza termina siendo accesible en este proyecto. Ahí sí, si querés, anda a la anterior, Vicky. No sé si se puede, ahí está, ¿no? Ahí yo no lo puedo marcar acá, pero este triangulito que vemos acá es la plaza, y luego tenemos este borde de la ribera y, bueno, todo el verde que se fue perdiendo, como se vio en la foto, acá al lado las tenemos, a la derecha. Arriba hay una foto original en donde muestra toda esta parquización, esta cuestión como bastante bucólica,
esta cuestión que hubo en Mar del Plata de representar otras arquitecturas, son arquitecturas europeas, ¿no? Ya sabemos la historia de Mar del Plata, que tiene que ver con el desarrollo de una ciudad balnearia por la oligarquía porteña. En la foto del medio está lo que es hoy, cómo está hoy, y en esto de poder recuperar también pensamos la sustentabilidad ambiental, ¿no? Pensar en la recuperación también de las especies arbóreas y de diferentes cuestiones que nos asesoraron particularmente para poder hacer, ¿no es cierto?, esa implementación, porque son especies puntuales y tal. Bueno, ahí hay un machete que dice: el proyecto propone revalorizar el metro cuadrado urbano patrimonial existente, exaltando los valores materiales de la vivienda original, realizando una propuesta acorde a los planes desarrolladores vigentes. Nos encontramos con algunas particularidades de las viviendas patrimoniales, que son amplias. Eso, pensarlo en clave accesible, nos sirve un montón. Que los materiales que tienen son valiosos, son duraderos, son buenos materiales. O sea, veíamos un montón de ventajas para que esta inversión sea posible. Y no sea una utopía decir, bueno, vamos a hacer una vivienda, de una vivienda vamos a hacer 5 viviendas accesibles. No, nos parece como una propuesta diferente, como es el título de la charla, estrategias de diseño para la puesta en valor, como una propuesta posible, ¿no? Sobre todo con estos lotes que no se le puede sacar muchísimo más rinde del que tiene, ¿no? Bueno, creo que yo ya estoy. Parece que le dejo la palabra a Vicky, que nos va a contar justamente esta intervención con, ahí está, la propuesta urbana. Bueno, a partir de todo lo que dijo Mariana, decidimos dividir el trabajo para trabajar con 2 ejes. El primero, un eje ambiental urbano, donde se propone recuperar el paisaje verde perdido, de lo que era en su momento el Paseo General Paz, y otro eje de accesibilidad en el cual se buscó el uso y la circulación y el descanso de todas las personas. Bueno, eso sí que se utilizaron especies ya existentes, como el siempre verde, que se encuentra en la costa, y se incorporaron otras nuevas, que también son características de nuestra costa, como las palmeras, y otras también que nos dijeron los asesores, como puede ser la magnolia grandiflora, para marcar todo lo que es la parte de árboles y para generar también, bueno, una barrera por los vientos que tenemos acá en Mar del Plata. Todo esto se trabajó, bueno, en la barranca, como venía diciendo, y también en la plazoleta Mitre, que es que hoy en día está casi en desuso, no puede pasar y casi que pasa inadvertida. Bueno, en esta misma plazoleta también incorporamos pérgolas para generar lugares de descanso, equipadas con mobiliario accesible, propicio, bueno, para su uso, o sea que no, está muy deteriorada hoy en día. Entonces se puede ver la imagen, estas imágenes que tenemos al lado derecho, lo que proponemos en las plazoletas, donde se recuperan, bueno, se ponen más árboles, se recupera todo lo verde perdido, ya que hoy en día es muy escaso, bueno, y se incorporan las pérgolas. Después también, en las plazoletas y en todo el entorno, lo que se quiso hacer, incorporar un circuito de baldosas podotáctiles y señalización áptica, haciendo así todo un circuito, como decía Mariana, transitable para todas las personas, no solamente aislado, digamos, que solamente sea la casa, sino que tendríamos como todo un conjunto, todo el entorno que sea accesible para todos. Esto mismo también, que sea accesible y continuando con este recorrido verde que una todo, tanto la costa como la plazoleta y la casa, se realizó también incorporación de más vegetación en el acceso, y también se realizaron una sucesión de rampas para ingresar directamente a la casa, y unos descansos acompañados tanto con equipamiento accesible y con toda esta vegetación, marcando también otra vegetación nueva
para hacer punto focal, como por ejemplo una palmera, y vegetación más colorida también, como para generar otro circuito y destacando otras particularidades de la casa. Bueno, acá hay unos dibujos exactamente de lo que veníamos diciendo, de este acceso rampado, el cual tiene una pendiente del 6%, que bueno, después lo va a explicar Paz más adelante, que permite, es una pendiente leve, que permite ser accesible y autónomo también para todas las personas. Bueno, y después cuando uno ya llega a la esquina de la casa, se genera un espacio en el cual tratamos de recuperar esa visual que hoy estaba perdida, por todo lo que comentaba Mariana, de esos elementos que pusieron en su momento, tapando todas las visuales. Después cuando ya nos acercamos a la casa, lo que quisimos recuperar también, con el mismo concepto de vegetación, fue un patio que existente de la casa, que en su momento estaba todo, ahora está todo cubierto, por el uso que tenía anteriormente, y volver a replicar lo mismo de la vegetación, volver a recuperarlo como un corazón verde de la casa. Bueno, creo que la última. Y esta es una imagen, digamos, de cómo está hoy la casa. Está poco deteriorada, pero no tanto, como se ve en la foto. Pero bueno, como decía Mariana, nuestro objetivo es recuperarlo y nada, y revalorizarlo. Ahora va a seguir Carmen, cuando ya nos adentremos ya más a la casa. Pásame, déjame la existente. Dale. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo creo que ya están un poquito interiorizados entre la cátedra que nos dio Steffi, la introducción de Mariana, que hizo un barrido por todos los temas. Vicky nos trajo un poquito más de la línea municipal. Nosotros vamos a hablar, los invito a ver nuestra intervención edilicia. Creemos que, sabemos que la actividad de proyectar surge de formular y postular soluciones a problemas, en este caso a los problemas que nos encontramos, para resolverlos con distintas estrategias. Nosotros vamos a pensar estrategias y objetivos. Pasa, Vicky, a la de objetivos. Pensamos estrategias paisajísticas, urbanísticas, estilísticas, tecnológicas, formales, dentro de la estructura que nos encontramos. Lo primero, antes de pasar a lo proyectual, que nos interesa, es refuncionalizar la villa patrimonial, es recuperar su valor arquitectónico, otorgar el acceso universal, recuperar la forestación, que es de lo que hablaba Vicky recién, recuperar la superficie exterior de la vivienda. Ahora vamos a ver la primera estrategia, que es sacar los agregados, conservar la amplitud de los espacios interiores, diseñar en forma accesible, generar espacios de trabajo adecuados en la misma vivienda, que lo vamos a ver ahora en lo que es la arquitectura post-COVID, que también nos surgió transversalmente el año pasado cuando empezamos a pensar el proyecto. Optimizar el mantenimiento de estas estructuras y revalorizar el metro cuadrado de la construcción. Bueno, esto es lo que estamos viendo en la actualidad, cómo está inserto en el paisaje urbano, en lo que es el telón de fondo que tiene, y esto de no querer completar y sino mantener eso que es nuestro patrimonio. Recién estaba leyendo por ahí un chat muy lindo que dice el patrimonio del futuro. Me pareció como un título de ese que estábamos buscando, me pareció interesante. Pasa, Vicky. Así seguimos viendo lo existente para enterarnos de lo que estamos hablando hoy. Porque una de las decisiones proyectuales fue sacar esos agregados de distintas intervenciones, que lo que hacían era derribar la idea patrimonial. En muchos momentos, acá tenemos el pórtico de acceso principal por la calle Olavarría, que evidentemente está cegado, tapado, se ingresaba por una pseudo rampa en la calle Bolívar.
Acá al costadito podemos observar, porque después lo vamos a ver en las plantas, el ingreso del personal de servicio, donde existían las lavanderías, acceso por la parte de servicio también. Ahí sí pasa, Vicky. Vicky. Bueno, y entonces nos encontramos con las plantas originales. La planta original de la vivienda contaba con 2 niveles, el nivel de acceso y el primer piso. Y esa planta de servicios que se refería recién, que no la teníamos accesible. Esta parte, con el correr del tiempo, fue lo que se cubrió con ese adefesio estructural que veíamos recién, tapando esta relación tan linda entre el bulevar, la visual del mar y la vivienda. Esto estaba todo tapado, y también acá vemos el patio interior cubierto, por supuesto, porque había que sacar el gran rinde al café. Entonces todo esto estaba cubierto. Esta parte estaba cerrada, el pórtico estaba cerrada, y obviamente la planta de subsuelo y la planta superior estaban sin uso. Nosotros dentro de las estrategias utilizamos la conservación, la recuperación y la intervención, sin que sean estas intervenciones, como decía hoy Steffi, que lo anoté acá, que sean elementos forzosos, lo que querríamos proyectar dentro de esta estructura existente. ¿Qué pasa, Vicky? Nosotros en una cuestión de zonificación, cuando empezamos a ver estas plantas, lo primero que encontramos, nuestra inquietud era qué pasaba con estas villas veraniegas en desuso, a punto de ser tiradas por una topadora, poner esas maravillosas torres que generan cono de sombra en el borde costero. ¿Qué se podía hacer? Y dar vuelta, y se volvía a, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se hace en café? Empezamos a mirar las plantas, y las plantas, en esta ida y vuelta de que nos gusta proyectar, a los artistas actuar, a los arquitectos proyectar, empezamos a encontrar esos espacios, y nos empezaron a devolver unos espacios heredados. Nos estaba dando un regalo a estas viviendas. Encontrábamos pasillos, encontrábamos dimensiones de baños, de vanos de carpintería, de puertas y de ventanas que ya eran accesibles, que ya esto nos estaba hablando de que necesitaba que el patrimonio es accesible de por sí. Teníamos que darle esta vuelta de rosca a ver en dónde nos metíamos y cómo interveníamos. A modo de croquis podemos ver que, bueno, lejos de este machetito también de construir metros de más, redistribuíamos esos metros existentes, y esta vivienda fastuosa de 8 o 10 dormitorios se podía transformar en 5 unidades funcionales. Podíamos sacar 4 niveles de uso, 2 de vivienda, 1 de servicio y 1 de una zona de home office y de Zoom, una parte pública con expansiones. Entonces, acá, a modo de repaso, podíamos encontrar, siempre respetando la estructura original, 2 unidades de vivienda al frente, al mar, conectados con estos espacios rampantes, que ahora lo voy a explicar en la planta 0, una unidad de vivienda de 2 dormitorios, una unidad de vivienda en planta baja de 2 dormitorios y una en planta alta de 2 dormitorios. Son 5 unidades funcionales, siempre rescatando la misma estructura y en todo caso generando diferentes divisiones, sin alterar lo existente. En planta alta, no, para que termine de contarle la planta alta. En planta alta, un sector que antes era un altillo y una vivienda de servicio, sin uso, sin ventilación, se podía conectar nuevamente con el patio, una expansión a este patio, el Zoom, y después, en esta parte de acá, toda la parte de home office, o sea, que cada vivienda pueda tener acceso a una oficina propia, a un lugar para trabajar, conectadas directamente con los espacios, con los núcleos verticales. Una cosa que quería destacar era las escaleras existentes
y después la incorporación del ascensor, que en la parte de accesibilidad lo va a contar Paz, pero todas las unidades funcionales están relacionadas entre sí con todos los usos de la casa, de la casa existente. A ver, ahora sí pasa. Acá tenemos entonces la intervención más pormenorizada con plantas de arquitectura, donde se ven todo un acceso rampante con el mirador que rescata esa vista privilegiada que no se encuentra en la ciudad si hacemos un recorrido. Después seguimos subiendo, y con esto de no incluir elementos forzosos, y lo que decía Steffi de el patrimonio y las intervenciones era ingresar directamente a nivel de la vivienda, al hall central, directamente con este paseo de rampas, rescatando y dejando la escalera existente de la vivienda de la calle Olavarría, que es otra alternativa de acceso. Este patio central que se vincula virtualmente con el adentro del afuera, que genera una continuidad espacial, y acá podemos observar los muros existentes, tal cual, la dimensión de baños, obviamente que incorporamos más, la dimensión del baño que nos sirve como accesible, la dimensión de la cocina, el ingreso, está el comedor, 2 dormitorios, una escalera que ya conectaba y la dejamos, la respetamos, que conecta con la cochera. La otra unidad funcional, a la derecha, tenemos un dormitorio, un baño accesible, cocina accesible, y el estar comedor. Por acá generamos el ingreso a las cocheras, que ahora lo vemos en la otra planta. A ver, Vicky, si puedes pasar. Y en las otras plantas tenemos el primer piso, la misma tipología de vivienda, trabajamos con otra de 2 dormitorios, y se replica, como en planta baja, un dormitorio. Todas con un palier accesible, que se llega por este ascensor, o por los núcleos de escaleras principales. Y en la planta alta, el Zoom, 4 espacios para home office, porque la primera planta, la de planta baja, ya tiene su estudio, por lo tanto las 5 unidades funcionales tienen su acceso, que nos parecía interesante. El año pasado, cuando nosotros estábamos desarrollando los Zoom y estas cosas de que no se podía hacer el trabajo en otro lugar, era interesante poder trabajar en tu espacio, pero no en tu vivienda, y plantear esto de, sí, estoy, pero no estoy en mi casa, pero estoy en el mismo predio, y podemos acceder, y podemos llegar, y podemos estar. Y acá, la planta de cocheras, no era planta de cocheras, lo pudimos hacer, los espacios volvieron a ser generosos con nosotras, y sacamos 4 cocheras accesibles, o sea, se puede bajar con una silla de ruedas en cada una, y bauleras, un lavadero y un depósito bicicletero común. A ver si queda alguna más. Bueno, esto ya es no accesible. Bueno, por lo tanto, acá le dejo el paso a Paz, y repasando esto de que estas estrategias que nosotros fuimos viendo recién, vimos con Vicky y con Mariana lo que es la estrategia paisajística, histórica, las estrategias funcionales y tecnológicas en la parte proyectual, y ahora vamos a ver las accesibles, que son la vez de nuestra charla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, y arrancamos con esta frase, ¿no? Una vivienda accesible debe considerar a las personas en su diversidad y contemplar los cambios que se suceden en las distintas etapas de la vida. Bueno, nosotros en este proyecto pensamos, por empezar, nosotros consideramos que la accesibilidad es algo que debe ser contemplado siempre. Como dijo Mariana en su momento, consideramos que no debe haber un cupo de vivienda accesible, sino que debe ser 100% accesible. ¿Por qué? Porque la pensamos no solo para que pueda vivir una persona con discapacidad sin problemas, sino que cualquier persona pueda vivir todo su ciclo vital con todos los cambios que eso significa
para cada persona, o sea, uno desde que nace hasta que muere, va envejeciendo y va pasando por distintas etapas en las que necesita distintas, que el entorno responda de distinta manera, para que yo pueda seguir siendo independiente y autónomo. Desde el espacio no está diseñado ni para un niño, ni cuando el espacio es inaccesible, no contempla, por ejemplo, una madre con un cochecito de bebé, a una persona que tiene que viajar y salir con valijas, a una persona que envejece y pierde movilidad. Entonces consideramos que es importantísimo que el proyecto fuera lo más accesible posible, y nos encontramos, para nuestra sorpresa en algún punto, que las viviendas patrimoniales se adaptaban por sus medidas generosas a esta posibilidad, ¿no? Más allá de que algunas tengan algún desnivel en el acceso, que en este caso nosotros tuvimos como la facilidad de tener este retiro de frente que nos potenció la intervención, pero hoy en día tenemos un montón de recursos tecnológicos para sortear un desnivel en un ingreso, ¿no? A ver, Vicky, pasá. Bueno, la idea de esto es no solo hacer accesible la vivienda, sino, como dijo Vicky, como dijimos todas un poquito, que el itinerario sea accesible, que yo pueda llegar, en este caso tengo la costa enfrente, pueda llegar hasta la costa sin ningún problema, pueda usar esa plazoleta que estaba en desuso. Entonces, por medio de una sistematización de elementos, hicimos que todo este itinerario hasta el ingreso fuera accesible. Con esto incorporamos, por ejemplo, un sistema de baldosas podotáctiles para las personas ciegas o con disminución visual, un sistema también de maquetas podotáctiles, una en la plazoleta, que orienta para orientarse en el sector, y una en el ingreso al edificio para poder entender el edificio, y también una maqueta áptica para que, como esto es un bien patrimonial, se pueda reconocer este bien patrimonial. O sea, una cosa es el plano áptico que me va a orientar en el recorrido dentro del edificio, y otra cosa es la maqueta que me va a mostrar la volumetría, ¿no? Esto al ingreso del edificio. Después también se incorporó todo un sistema de bancos accesibles, tanto en la plazoleta como en los distintos descansos de las escaleras, de las rampas, de este recorrido que nos lleva hasta el ingreso. También pensamos que tenía que haber espacios separados de descanso. Por esto cuando proyectamos esto, estábamos en pleno COVID, y hablábamos también de esto, de poder disfrutar de este espacio exterior a distancia, ¿no? Bueno, entonces este recorrido, que a ver si busco el puntero. Perdón, denme un segundito. Este recorrido de rampas que nos lleva hasta el ingreso, todas las rampas tienen como máximo un 6% de pendiente, que lo que nos garantizan es que una persona usuaria de silla de ruedas o con alguna limitación en la movilidad puede usarla con autonomía, o sea, sin ayuda. Y bueno, una vez que estamos en el ingreso, todos entramos por la misma puerta, más allá de que dejamos las dos situaciones de ingreso, donde tenemos la rampa y la escalera original, todos entramos por la misma puerta y utilizamos el espacio de la misma manera. En el ingreso también contemplamos un portero con comando de voz y para personas ciegas, lo mismo que en el ascensor que cose los 4 niveles, que esto no existía, esto lo pusimos nosotros, es un ascensor vidriado que tiene todas las medidas de seguridad y de accesibilidad, tiene las dimensiones adecuadas para ser utilizadas con una silla de ruedas, tiene la botonera braille a la altura adecuada para que todos lo puedan utilizar, tiene los pasamanos también que sirven no solo para seguridad,
sino también para una persona con disminución visual no se lleve el vidrio puesto, ¿no? Tenga como una referencia. Tiene también comando de voz para una persona ciega, ¿no? Y aprovechamos este espacio, todas las plantas tienen como este gran espacio central, que acá está marcado en azul, que nos ayuda a entender el espacio. Esto también son cosas que venían con la vivienda, o sea, que nos facilitaron la intervención. Yo cuando ingreso, fácilmente puedo entender cómo es ese espacio y hasta dónde tengo que ir, porque tengo toda la vista. Entonces, en esto también contemplamos la posibilidad de que haya usuarios con alguna dificultad cognitiva. Y agregamos, por ejemplo, las escaleras son las escaleras originales de la vivienda, que usamos la que cosía los 4 niveles, que es esta como escalera de emergencias, de salida de emergencias, pero aprovechamos en todos los niveles en esta pared un sistema de señalización con lectura fácil para orientarse, porque las escaleras no se ven tan fácilmente desde ese espacio central. También se incorporó dentro a ver, tanto en las nosotros en las veredas utilizamos baldosas podotáctiles, pero dentro del edificio, en este circuito de rampas, en vez de poner baldosas, que por ahí iban a ser un poco toscas para el diseño, incorporamos una guía un poco más sutil para las personas ciegas. Y dentro del edificio los volvemos a utilizar en los sectores donde es necesario una orientación de apoyo. Y después, en los arranques de las escaleras y en las puertas de los ascensores, también reforzamos con baldosas podotáctiles. La escalera de servicio tiene también todo un sistema de barandas con lectura braille, para que una persona ciega en una situación de evacuación pueda llegar hasta el subsuelo y salir por la cochera sin ningún problema. Bueno, después ya Carmen más o menos explicó cómo son las unidades de vivienda, pero si ven, no, volvé la anterior, que se ve más grande por ahí. Si ven, todos los círculos verdes son los radios de giro de una silla de ruedas. Las medidas son holgadas, o sea que realmente son espacios cómodos, son habitaciones cómodas, las circulaciones son cómodas, y en todas las unidades incorporamos por lo menos un baño accesible donde se verifica el radio de giro para una persona usuaria de silla de ruedas, y todos los otros baños tienen la posibilidad de, con alguna estrategia de diseño, como por ejemplo sacar el bidet, también se puedan hacer accesibles. Después hay cuestiones como alturas del mobiliario que se tuvieron en cuenta, altura de las teclas de iluminación, anchos de pasillos, anchos de puertas, que es importantísimo, que ninguna tenga menos de 90, contemplamos, podrían llegar a tener hasta 80, pero lo ideal es que las puertas tengan mínimo 90. Y bueno, y cuestiones de accesibilidad, otra vez en el patio interno retomamos estos elementos sistemáticos de los bancos accesibles y verificar que una persona con movilidad reducida, en realidad todos podamos utilizar todo el espacio, no haya un lugar a donde no se pueda acceder. Ahora sí, Vicky. Bueno, lo mismo se verifica en todos los niveles, todas las viviendas, no hay ninguna que no sea accesible. Estamos muy reiterativas con el tema. Y bueno, como dijo Carmen, en la planta de cocheras, de las 5 cocheras, 4 tienen espacio para usuarios de silla de ruedas, y como ven, el ascensor llega hasta la cochera. Y en la planta de Zoom y de oficinas, cada oficina tiene un baño, pero que no tiene las dimensiones para el radio de giro de una silla de ruedas. Si bien son amplios, o sea, son accesibles para mucha gente, pero no para un usuario de silla de ruedas. Entonces incorporamos acá en esta última planta, ahí está, yo tengo la ayuda de Carmen, me parece que es la que me está marcando, 2 baños accesibles para uso del Zoom y de las oficinas,
que no tienen género, en realidad son 2 baños, que pueden ser utilizados por cualquiera, que nos garantizan la accesibilidad también en este nivel. A ver, no sé si me estoy olvidando de algo. También incorporamos cuestiones de domótica, como por ejemplo automatización de persianas o señal lumínica para personas sordas. A ver, ¿seguimos? Bueno, acá veíamos la misma, yo lo expliqué en la primera, pero bueno, acá lo podríamos haber explicado también. Se verifica de vuelta las grandes dimensiones. Si ven el equipamiento, realmente son generosas. Y hasta en la cocina, obviamente en la cocina se incorporan también cuestiones de diseño para que, por ejemplo, un bajo mesada pueda ser fácilmente adaptado para ser utilizado por una persona en silla de ruedas, o para, por ejemplo, cocinar sentado, y garantizamos también que las alacenas no sean muy altas, ni que haya espacios de guardado demasiado bajos que dificulten el uso. Seguimos. Bueno, acá hay algunos de los elementos que nosotros utilizamos en esto que decíamos de la sistematización. Acá mostramos algunos ejemplos de baldosas portátiles que nos interesaban mostrar, porque no es lo mismo lo que utilizamos adentro de la vivienda que lo que se utiliza en la vereda. Por ejemplo, en la vereda se usan las baldosas amarillas, que llaman la atención visualmente, pero por ahí en el arranque de una escalera no necesitamos que sean tan llamativas, pero sí que estén y que sean una señal de alarma. Entonces, bueno, acá se llega a ver, por ejemplo, cómo son, que se confunden en el piso, pero tienen la rugosidad que necesitan. Y por ejemplo, acá ponemos como un ejemplo de equipamiento accesible, el banco accesible del estudio Cabezas, que nos parecía que respondía adecuadamente a lo que nosotros estábamos planteando. ¿Seguimos? Bueno, y nuestra reflexión con respecto a esto es que como sociedad somos responsables, y nosotros como arquitectos todavía más, somos responsables de los entornos que construimos, de las barreras que levantamos y de las respuestas que damos o no damos, ¿no?, a la sociedad. Bueno, ahora le doy la palabra de vuelta a Mariana, para que cierre. Bueno, buenísimo. Me quedo con algo que yo sé, ahora mi parte, tenemos todo organizadísimo acá, pero eso que estaba contando Paz recién, retomo lo último, que la accesibilidad tiene esta cuestión compleja, que va desde lo genérico, ¿no?, que puede ser una rampa, por ejemplo, que también tiene toda, digamos, toda una cuestión de su porcentaje y tal. Muchas veces simplemente se simboliza la accesibilidad con una rampa, es mucho más amplio que eso, hasta el detalle. O sea, el detalle hace que una persona con discapacidad use o no un lugar. Esa es la complejidad que tiene. Y lo lindo, ¿no?, lo que nos gustaba a nosotros del proyecto. A ver, yo entro en un ascensor. Si ayer lo comentábamos con Paz, que venimos de charla en charla con Paz. Yo entro en un ascensor. Si tengo la botonera alta, listo, no lo puedo usar si estoy en silla. Ahí hay un detalle, ¿no? Esto que contaba Paz, ¿no? La rugosidad del piso. Eso es fundamental para una persona ciega o con baja visión. Entonces hay mucha complejidad, y es lo lindo del diseño, que tiene que ver con lo macro y con lo micro, ¿no? O sea, esto como conté, lo hicimos en pandemia, nos encantó abordarlo. Yo les agradezco a todos además que se prendieran en esto de poder contarlo en el colegio de arquitectos, que es un espacio justamente, ¿no?, para profesionales, aunque esto está abierto a toda la comunidad. Nos pareció un desafío, además, abordar un problema tan sensible para la ciudad, porque, como verán, cada una tiene su postura y ninguna la esquiva, su postura respecto de la ciudad, respecto de qué hay que hacer con el patrimonio, respecto de cómo se piensan los espacios. Pareció interesante poder contarlo. El resto puede estar de acuerdo o no, pero es una mirada y una postura,
¿no? Una postura política de lo que pensamos de qué es un ambiente, ¿no? Por algo estudiamos arquitectura, entonces bueno, ahí nos plantábamos con un ejemplo. Así que bueno, nada, me quedé con eso del detalle que lo quería rescatar, porque no sé si lo habían comentado, creo que no. Y después otra cosa, antes de seguir y de terminar, que es muy importante. La Convención para Personas con Discapacidad en el 2006 tenía un lema, que era todo sobre nosotros, nada sobre nosotros sin nosotros. O sea que todo lo que se piense en relación de la accesibilidad debe incluir a las personas con discapacidad. Con lo cual, ¿no? En un proyecto uno tiene que poder trabajar con las personas con discapacidad. El año pasado no estuvo dado el marco para poder hacer eso. Este año tuvimos una pequeña intervención que valoramos muchísimo. Le contamos el proyecto a una persona ciega y le contamos el proyecto a un usuario de silla de ruedas. Fue muy valioso eso. Es lo que hay que hacer cuando uno trabaja en accesibilidad. No podemos, digamos, desde nuestro saber simplemente o desde un manual proyectar, sino que hay que hacer esa consulta y trabajar con. De hecho, algunas observaciones que nos hizo Carlos Matos, que es la persona que consultamos, que tenían que ver con la descripción que le pudimos hacer, y él leyó la memoria del trabajo y tal. Esto de que todo vidriado, nos encanta a los arquitectos el todo vidriado, pero él decía, bueno, la persona con baja visión se lleva puesto el vidrio, ¿no? Entonces, bueno, tener esa salvedad que teníamos digamos, estas especie de cintas o de antelación al vidrio. Esa es como una de las observaciones que nos pareció fantástica. También trabajamos con personas con discapacidad en el PLAMAC y siempre es muy rico, porque no todas las personas ciegas tienen la misma observación sobre el mismo hecho, entonces está bueno. Yo creo que lo apasionante de este tema, o la que nos apasiona a todos, que es un tema que no es de manual, como decía Steffi al principio, ¿no? Cada solución, digamos, cada respuesta es distinta. Vos en la ciudad no tenés una esquina igual que la otra, no tenés veredas de 3 metros siempre. O sea, tenés que resolver todo el tiempo con proyecto. Porque como ustedes se habrán dado cuenta, en el proyecto que nosotros presentamos, vos entrás, vas, venís, no es estigmatizante, ¿no? No es un proyecto que está pensado solamente para un usuario, está pensado para todos. De eso se trata la accesibilidad, ¿no? Esta frase como tan remanida de que la accesibilidad es desapercibida. Es así, la accesibilidad es desapercibida, como decimos siempre, pensar en arquitectura accesible es retórico, la arquitectura debe ser accesible, que Steffi lo decía, no tenemos que seguir aclarando. Nos pareció interesante presentar un proyecto. No ganó nada este proyecto en el concurso, eso también lo tengo que decir, o sea que no es que estamos así, decimos, uy, esto está... A nosotros nos gustó como empezar ese camino de meternos con un problema y ver cómo lo podemos resolver. Así que bueno, nada, quería comentar eso. Y Rodrigo Romera, que es un usuario de silla de ruedas, dijo algo hermoso. Dijo, yo nunca pensé que podría habitar un espacio patrimonial, porque no están pensados para mí. Y ya con esa frase, ¿no? Después, obviamente, yo tengo que sacar un crédito. Sí, claro, estamos pensando en viviendas que salen muchísimo, pero bueno, eso como lo segundo, pero que él pueda decir eso, bueno, buenísimo, ¿no? Parte de todo esto cumplido. Bueno, nada, acá está el machete. Hicimos un pequeño relevamiento, acá contamos una parte del proyecto que en realidad yo tenía que contar también antecedentes, pero bueno, me vacuné ayer, estuve con fiebre, o sea que estoy dando como lo mejor de mí, no lo conté. Espero no haber spoileado mucho a las chicas, pero no sé. No, contá esta parte. Contá, que te Claro,
Claro, no, esto que hicimos un relevamiento porque antes de arrancar con qué vivienda íbamos a intervenir, bueno, discutimos mucho cuál era la vivienda y la conclusión, y acá ponemos algunas imágenes simplemente, pero hay muchos de estos ejemplos, no solo la vivienda de Uyarric, que es la vivienda Unzué de Casares, eso me faltaba decir al principio. Hay muchos de estos ejemplos sobre la costa, ¿no? Que el loteo por ahí es pequeño, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un poco de todo, hay otros de loteo más grandes, pero habitualmente el destino de este tipo de propiedades se convierte en disputa entre los que defienden la conservación extrema y los que solo piensan en demoler. A ver, eso también lo discutimos mucho nosotros. Tiene que haber intermedios, ¿no? No es o lo dejo todo como está, o lo tiro y hago otra cosa. Tiene que haber intermedios. Y este planteo no atenta contra el desarrollo, o sea, no es un planteo que atenta contra el desarrollo. Todo lo contrario, estamos pensando en viviendas de hoy, como estaba contando Carmen y como contó Paz también, ¿no? Pensamos en esta cuestión de cómo se habita hoy que trabajás en tu casa, hoy más que nunca. ¿Qué haces? ¿Cerrás la puerta, como hacemos todos ahora? ¿O tenés la oficina arriba? En este caso, ¿no? En el proyecto. Bueno, estamos convencidas que hay otra opción, que es intervenir en ellas de manera respetuosa, otorgándole nuevas funciones, permitiendo que se reinventen y recuperen su valor. Y creo que acá terminamos. Había otra lámina que, bueno, es esta. Este es el fin. Se presenta aquí otra propuesta a la problemática del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Mar del Plata por medio de la refuncionalización. Bueno, nada, ahí todos, bueno, no todos lo pueden leer, justamente. Por intervención sustentable, no solo entendemos el rescate de dichos valores, sino que nos afirmamos en conceptos de calidad de vida y autonomía como pilares del habitar contemporáneo. Intentamos, con nuestra propuesta, generar un modelo de intervención posible de replicar en otras viviendas de similares características. Bueno, es eso, es mostrar una propuesta. Los edificios deben cuidarse, curarse y repararse. Entre los cuidados pueden incluir cambiar de vida. Así que bueno, ahí estamos. Marian, primero agradecerle a gente de Montevideo, de Venezuela, agradeciendo a los comentarios, palabras hermosas, y después no sé si las respuestas de WhatsApp las hacemos ahora en un ratito. Y ya. Y por eso, no sé si quién la... Dame un segundito a ver si Diego quería comentar algo. No, bueno, felicitarlas a las disertantes, estuvo buenísimo, muy completo, y una coordinación increíble entre todas, ¿eh? Muy bien. No, te quería proponer, Mariana, no hubo mensajes en el WhatsApp, que se podría hacer con micrófono abierto porque no hubo consultas. Ah, había una consulta. Yo escucho, yo leí una en el chat que se refería a qué elementos de diseño utilizamos para la orientación en el espacio. En realidad hay muchas cosas que contar y hay cosas que nos han quedado. Y bueno, en ese sentido lo que incorporamos fue primero la vegetación que acompaña todo ese recorrido. Por ejemplo, pusimos una palmera al lado del pórtico de entrada. Ya la arquitectura nos ayudó en este sentido porque el pórtico es bastante claro y ayuda a leer dónde está el ingreso, no nos confunde. Y entonces utilizamos esta síntesis del espacio, o sea, estas circulaciones bien centrales que se repiten en todas las plantas nos ayudan a una lectura fácil del espacio. Acompañamos con cartelería de lectura fácil. Lectura fácil, hay todo, nosotros no somos especialistas en esto, pero hay todo un sistema que tiene pautas determinadas para que la lectura pueda ser comprendida por la mayor cantidad de personas posible. Y a esto apoyamos también con el color para resaltar las escaleras y resaltar el volumen de ascensores y los ingresos, ¿no? No sé si me estoy olvidando algo, por ahí Mariana.
de eso, después decía lo del tema del sistema de evacuación, que en las plantas no lo contábamos, la salida de emergencia que existe, y que la tenemos en la planta, en el otro acceso. No sé si eso tampoco lo contamos. Sobre, no. Tenemos una salida por coche, que es por donde dirigimos desde esta escalera que sirve de escalera de incendios a una persona ciega, pero además sobre la calle Bolívar hay otra salida que existe hoy, que tiene escalones, nosotros le ponemos una rampa, que sirve también de salida de emergencia sobre la otra calle de circulación. Bueno, nada más, creo. Igualmente, a ver, si hay consultas y tal, pueden mandar un mail, no sé, Diego, si en la página del colegio se ve el mail de la coordinación de accesibilidad, estaría bueno que se pueda mandar un mail ahí. Eso no lo sé, no me acuerdo. ¿Vos decís escribir en el chat el correo de accesibilidad? Sí, o el correo, o algún correo. Si hay alguna duda, no hay ningún problema. Bueno, por mi parte nada más. Yo agradecer a todos, ahí estaba leyendo los chats, muchas gracias por estar, y a mis compañeras, la verdad que es una experiencia muy interesante trabajar en grupo, nuestra facultad siempre lo ha hecho, siempre nosotros trabajamos en grupo cuando estamos en la facultad, pero ya hace 20 años que nos recibimos, así que si no nos metemos a hacer concursos y esas cosas, no trabajamos tanto en grupo o trabajamos con un cliente y es mucho más desagradable porque tenemos que estar todo el tiempo peleando con la cuestión económica. Así que esto fue muy grato. Y además sumarla a Steffi, que enseguida nos dijo que sí, y hizo un aporte teórico sustancial para seguir pensando estos temas, ¿no? Bueno, por mi parte bien, nada chicas. más. ¡Ay, sí, bien. Gracias, Juan Manuel. ¿Qué te pareció? Sí, por favor. Muy bien. Somos tus pollas. Mariana, no, yo, bueno, ya les agradecí. Me parece, es para destacar que ustedes sean todas mujeres, ¿no? Oh, se corta. Cada vez que va a decir algo lindo se corta. Pero bueno, a mí me parece que es un tema, espero que no lo tomen a mal, porque uno a veces dice cosas de género y las toman mal. Es un tema de sensibilidad. Espero que no tomen a mal. Espero que no tomen a mal. No, me parece que es un tema que tiene que ver mucho con la sensibilidad y con el pensar en el otro. Y bueno, uno tiene caracterizado a las mujeres como que tienen mayor sensibilidad que los hombres, ¿no? No tendría que ser así, pero pareciera que esto lo está demostrando. Así que, bueno, estuvo genial la presentación. Yo les quiero decir que lo bueno que tiene, dentro de lo malo que tenemos con esta pandemia, hay cosas buenas como la virtualidad. Y esto queda grabado en la página del colegio, en el canal de YouTube. Yo se los voy a pasar a las disertantes, para que lo puedan, o sea, la difusión continúa, eso quiero decir. Lo bueno que con la grabación la difusión continúa y se puede seguir haciendo campaña y concientizando de todo el tema de la accesibilidad. Así que les agradezco, disculpen la mala conectividad que tengo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, nada, yo la verdad que gracias al espacio, ¿no? Nos metemos y lo ocupamos, así que bueno, no se arrepientan después. No nos arrepentimos, siempre vamos por más. Vamos por más, vamos Siempre por más. vamos por Bueno, más. muchas gracias. Bueno. Gracias a todos, a mis compañeras y al resto. Sí. Excelente, excelente. Por haberme convocado, por haber hecho este equipo tan lindo, por pensar ya directamente que el diseño no es accesible, sino que se proyecta así. Creo que, y acá tengo un par de postitos de alumnos de la técnica que ya pensamos en la vivienda y lo estamos implementando, y de hecho nos están viendo, nos están acompañando, y eso fue un gran aprendizaje, y espero que esto siga por muchas más cosas. Gracias, Mariana. Bueno, y gracias a todos por escucharnos. Eso. Gracias a ustedes. Muy bueno todo. Gracias, Mariana, por invitarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.